Shalom hermanos, amigos, bienvenidos a este corto del Ministerio Virtual Internacional, la unidad de las dos varas, como siempre con el propósito de que todos seamos edificados en las Sagradas Escrituras. En esta ocasión, quiero dar respuesta a una inquietud de una hermana que me escribió solicitándome que ampliara un poco sobre lo relativo al tercer templo. Ese es un tema muy importante porque es una señal inequívoca del final de los tiempos, cuando nosotros veamos si habría de edificarse o no un llamado tercer templo. Sabemos que a lo largo de la historia de Israel han existido dos templos. El primero, edificado por Salomón o Shlomo, el cual fue destruido en la época del Imperio Babilonio. Y el segundo templo, la reconstrucción del primero, que se dio principalmente mediante el rey Herodes. Estos dos templos, tanto el primero como el segundo templo, de una manera muy llamativa, fueron destruidos en un mismo día de año. En el calendario hebreo, el 9 de Ab, marca la destrucción del primero y del segundo templo. El segundo templo fue profetizado que sería destruido años antes por nuestro bendito Adón Yeshua, y nosotros lo leemos en el libro de Mateo capítulo 24, donde los discípulos le muestran los edificios del templo y el templo mismo, ellos sentados enfrente de Jerusalén en el Monte de los Olivos, y allí nuestro Adón Yeshua Hamashiach profetiza de la destrucción de ese templo, del cual no quedaría piedra sobre piedra. Bueno, de eso hablamos ya en un tema anterior. Lo importante aquí es pensar si hay en la Escritura la edificación de un llamado tercer templo. Y efectivamente, si lo encontramos escrito la reconstrucción, o más no tanto reconstrucción, perdón por la palabra, la edificación, han pasado 2000 años, la edificación del tercer templo. Hay dos corrientes para este templo. La corriente rabínica, judío-rabínica, que habla de que el templo habrá de ser reconstruido por los hombres. Para eso ya existe inclusive un llamado Instituto del Templo, donde ellos ya tienen en originales todos los implementos que se habrían de utilizar a la hora de que los hombres edifiquen el que para ellos sería el tercer templo. Pero la Escritura nos muestra una palabra profética en el libro de Zacarías, en el capítulo 6, donde nos dice que el tercer templo, llamémosle así, habrá de ser edificado, pero hasta el retorno de nuestro Adón Yeshua Hamashiach. Para nosotros entendemos que Él es el Mesías que habrá de venir. Para los judíos ellos esperan otro Mesías porque no creen que el Mesías sea Yeshua Hamashiach. Y entonces le leo la cita que está en el libro de Zacarías, capítulo 6, del verso 12 en adelante, dice de esta manera: y le hablarás diciendo, así ha hablado Yahweh de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Yahweh. Él edificará el templo de Yahweh y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Bueno, ahí está muy claro, para mí muy claro, está hablando que la edificación del templo
tendría que ser hasta el retorno de nuestro Mesías, y él mismo habría de sentarse en el trono del templo que se va a edificar en Jerusalén. Esto lo encontramos como contexto, no lo voy a leer porque es muy largo, pero usted puede ir al libro de Ezequiel, capítulo 40, del capítulo 40 al 48, usted ahí encuentra detalladamente la edificación del llamado tercer templo. Y más o menos en el capítulo 44 nosotros vemos cómo la gloria de Yud-Heh-Vav-Heh, y esa gloria es el Mesías, entra por la puerta oriental de los muros de Jerusalén. Por cierto, esa es la puerta que actualmente está cerrada, está sellada, y afuera, en las afueras de los muros hay un cementerio musulmán que, a propósito de los musulmanes, lo colocaron ahí pensando que el Mesías no se atrevería a pasar por ese cementerio porque entonces se contaminaría, y para poder abrir la puerta oriental, que está profetizado en la Escritura, que por allí habrá de entrar el Mesías para entrar al templo. E inclusive dice aquí mismo en el libro de Zacarías, en el capítulo siempre 6, pero en el verso 15, dice: y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Yud-Heh-Vav-Heh, y conoceréis que Yud-Heh-Vav-Heh de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Yud-Heh-Vav-Heh, vuestro Elohá. Interesante, hermanos y amigos, que aquí nos dice que gente de lejos de Israel, de los confines de la tierra, van a ser llamados para ayudar a edificar el templo cuando nuestro Adón Yeshua retorne. Entonces, esto es muy importante de tenerlo claro. Mi postura personal es esta precisamente, que el tercer templo será edificado hasta la venida de nuestro Adón Yeshua. Eso no quiere decir que no vaya a haber una edificación en estos días, pero tengamos claro que si nosotros vemos levantarse a un templo en la explanada del templo, ese templo no va a ser avalado por el Padre, no va a ser avalado por Abba Kadosh Baruj Hu Yud-Heh-Vav-Heh. Es más, ese templo no va a tener presencia de él, puesto que no va a tener el arca de pacto, que es la presencia en donde está la Shejinah, la presencia del Padre. Entonces, nosotros estamos oyendo noticias en la actualidad de cómo Jared Kushner, que es el enviado especial de Trump, y al cual muchos le tienen puesta la mirada para seguirle la pista, porque muchos están pensando que él pudiese ser el hombre de pecado. Jared Kushner, que tiene una influencia muy fuerte sobre los musulmanes, está negociando, son noticias actuales, está negociando un tratado con los musulmanes para que Israel se haga cargo de la custodia del monte del templo, en donde actualmente está la mezquita de Omar, que realmente no es una mezquita, es más que todo un monumento, pero sí está la mezquita de Al-Aqsa, que está a un costado. Esa explanada del templo es muy amplia, y según los planes de Kushner, así como se hizo en Abu Dhabi, en donde se edificaron 3 templos para la nueva religión que se está fundando en el mundo, que es la religión de la gran familia abrahámica, en donde hay un templo para los judíos, hay un templo para los musulmanes y hay un templo para los cristianos. Kushner tiene la intención de que eso mismo ocurra en la explanada del templo. Entonces no habría necesidad, como muchos hemos pensado a lo largo de los años, de que si Israel decidiera edificar su templo, tendría que derrumbar
la cúpula de la roca, y eso significaría una tercera guerra mundial. Eso no sería necesario con los tratados de paz actuales, puesto que si Kushner lo logra, entonces Israel pasaría a ser el vigilante de la explanada del monte, cosa que en la actualidad lo tiene el gobierno de Jordania. Entonces, por ahí van las noticias. Yo creo personalmente que sí se puede dar un tratado de paz tal de que allí mismo arriba, a la par de la mezquita de Omar o a la par de la mezquita de Al-Aqsa, se puedan construir el templo judío, que va a ser falso, insisto, y también a la par un templo cristiano, así como se hizo en Abu Dhabi. Entonces, hermanos, en conclusión, yo creo que los tiempos son finales, los tiempos son definitorios, estamos a las puertas de ver esto que le estoy diciendo, pero insisto, el templo que ellos puedan edificar sería un templo falso, no respaldado por el Padre. Para terminar, quiero hacer un pequeño comentario. Yo tengo una inquietud que hasta ahorita no hay una manera real de poderla como respaldar, pero a mí me llama mucho la atención que en el texto griego, usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, cuando en el Nuevo Testamento se habla del templo físico, del segundo templo, el edificado por Herodes, allí la palabra que se utiliza para templo es hierón, y hierón literalmente significa templo físico. Pero curiosamente, cuando la Escritura nos dice que nosotros los creyentes somos templo del Ruach HaKodesh, que somos templos del Espíritu Santo, ahí la palabra templo ya no es hierón, sino es naos. Naos, y la palabra naos en el griego significa templo espiritual. Entonces sí que hay una diferencia en griego entre hierón, que es un templo físico, y naos, que es un templo espiritual. Ahora, aquí viene la incógnita. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, nos habla de que el antimesías, la bestia, el hombre de pecado, se va a hacer pasar como que si fuera Dios. Uso esa palabra porque esa es la que usa la Escritura en griego, pero entendemos que esa palabra para mí no existe, pero la uso en este momento para que usted me comprenda. Él se va a hacer pasar por Dios, y dice ahí que se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y engañando a todo mundo, principalmente engañando al pueblo judío. Allí la palabra que se usa para que él se va a sentar en el templo de Dios, cualquiera pensaría que sería hierón, porque sería templo físico, templo hecho por manos de hombre. Y eso avalaría el que sí se va a construir un templo por parte de los judíos. Sin embargo, no se usa la palabra hierón, sino que se usa la palabra naos. Es decir, da a entender que la bestia, el hombre de pecado, el hijo de iniquidad, se va a sentar espiritualmente sobre los creyentes en el Mesías Yeshua, y se va a hacer pasar por Elohá, y como dice en el contexto Mateo 24, a muchos de los escogidos habrá de engañar. Entonces a mí me queda la inquietud todavía de si los judíos realmente van a edificar un templo físico, y si lo hacen, puede ser que hayan dos templos en los días próximos futuros, un templo falso físico, pero también un templo verdadero espiritual, el naos, y que la bestia, con el poder sobrenatural diabólico satánico que trae, va a engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Y de eso tenemos ya evidencia de cómo puede ser que el pueblo escogido ya
esté siendo engañado. De eso yo he platicado en otras ocasiones, no quisiera tocarlo aquí porque me amplío, pero en mi entender, mucho pueblo que es escogido, aunque no lo sabe, pero el Padre los mira como escogidos. Recuerde que una cosa es ser llamado, otra cosa es ser escogido y otra cosa es ser fiel. Pero los escogidos, dice Mateo 24, pueden ser engañados. Y entonces aquí entenderíamos el texto de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, donde la bestia se sienta espiritualmente sobre el pueblo escogido y lo engaña. Amén. Bueno, lo dejo acá. Creo que expliqué un poquito más detenidamente para la inquietud de la hermana. Y pues vamos a seguir en esta línea profética de las Escrituras, tratando de entender los tiempos que vivimos y el futuro que nos espera. Un abrazo a todos y nos estamos viendo muy pronto. Chao.